Buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer encontrarme con muchos amigos, pero con muchos amigos y muchos conocidos de mucho tiempo también. También está Laura, para que nos estaba por allá, que nos conocemos hace mucho tiempo. Desde el centro regional, evidentemente, para nosotros una de nuestras grandes áreas, digamos, de trabajo es el área de emprendimiento que dirige Rocío. Mami es la directora, la esposa de pedagogía del centro. Entonces, para nosotros es muy importante todo el tema de transformar las experiencias que nuestros alumnos reciben en el aula, ¿no? Realmente es lo que nosotros buscamos. Entonces, cuando empezamos a buscar ciertos elementos, ciertos proyectos, encontramos a YPD, realmente encontramos a ellos, o ellos nos encontraron a nosotros, no sé muy bien tampoco. Entonces, enseguida vimos que cuadraba totalmente con esta filosofía de cambiar experiencias justo con el área de emprendimiento que nosotros queremos fomentar, ¿no? Entonces, Oscar, que es el director general de YPD, y Jairo, que es el director de operaciones de YPD, nos van a acompañar a lo largo del día, pero también a lo largo de todo un año, porque no nos van a soltar de la mano para apoyarnos en mejorar estas experiencias y esta dinámica de grupo que al final, ¿qué tal? Que al final realmente lo que se recoge en estas cajas. Solo daros de por mi parte la bienvenida al centro regional, que sepáis que realmente es vuestra casa. Y me encuentro en casa, así que me voy a quedar un rato ya también para aprender yo también. Y alguna vez tendré que aplicarlo con mis propios alumnos. Y es un placer encontrarme con ellos a todos y que tengáis un día maravilloso y que aprendáis un montón de cosas y sobre todo que la volquéis sobre el aula y que podamos verlo y que todos aprendamos de todo lo que vais aprendiendo, que es lo que realmente queremos. Bienvenidos, muchas gracias. Empezamos. Muchas gracias. Pues, brevemente, no sé si Oscar nos... Bueno, sí, breve. Yo, aparte de colaborar en YPD, pues también tengo otra serie de proyectos, también tengo empresas y, bueno, básicamente la experiencia ha sido bastante increíble como para ahora trasladarlo a vosotros. Pero aquí realmente tampoco hemos venido a hablar de nosotros, simplemente es para que sepáis que el equipo que está aquí tiene mucha experiencia en el desarrollo de estas prácticas con gente, no es nada teórico, no es algo que hayamos inventado, sino es algo que hemos vivido y os vamos a contar nuestra experiencia, ¿vale? Pero al final aquí para nosotros lo importante es que vosotros sois los protagonistas, con lo cual no hablamos más. Directamente, al grano y sin anestesia, ¿no? Pues vamos a ver. Y me gustaría empezar de una forma un poco atípica, que es formulándonos una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde estaba John Hunt el 29 de mayo de 1953? Veo caras de póker. La primera cuestión es ¿quién es John Hunt? ¿Conocéis a John Hunt? De los Hunt de toda la vida. ¿Sabéis quién es John Hunt? Os traigo aquí un personaje, nadie sabe quién es John Hunt. Contaba con ella. Y os suena un tipo que se llama Edmund Hillary. Algo más, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿De qué suena? Edmund Hillary. Especialmente, vamos a ver si expedicionario, ¿no? Algún sitio más. Esta foto igual nos puede servir de ayuda. ¿En esta foto qué se ve? Una senda, ¿no? Nevada, ¿no? Y unos, ¿qué tiene? ¿Pinta de qué? Montañeros, alpinistas, ¿no? Edmund Hillary suena, del Everest, ¿verdad? Primer hombre que puso el pie en el Everest. Pues John Hunt era el jefe de la expedición británica que el 29 de mayo de 1953 logró poner pues el pie en el techo del mundo, el monte Everest. Entonces, ¿dónde estaba el jefe de la expedición el 29 de mayo de 1953? ¿no? Porque no fue un tipo solo que llegó arriba. De hecho, Edmund Hillary llegó con un Sherpa que se llamaba Tenzin Norgay. ¿Dónde estaba John Hunt, que era el jefe de la expedición? ¿Dónde podía estar el jefe de la expedición? Vamos a ver líneas de investigación. ¿Dónde puede estar? Con ellos. Con ellos. En el Everest. Esa es una línea, ¿no? Posible.
Más posibilidades. En el campamento base, segunda línea de investigación. Campamento base. Más sitios donde podía estar John Hunt. En su casa. Efectivamente, muchos jefes desde su casa, ¿no? Estaban pilotando el tema con vía satélite, en esa época un poco complicado, me parece. Podía estar en su casa. Vamos a abrir esa línea también. Más sitios posibles. Creíamos que estaba con ellos, pero luego estaba en la cumbre del Everest, en el campamento base o en su casa. ¿Otros posibles sitios donde podía estar John Hunt? De vacaciones. Aprovechando que estaban en Nepal, a lo mejor estaban de vacaciones de ahí, aprovechando. De vacaciones, esa es otra posibilidad, ¿no? En ese momento él no estaba allí, sino que se había tomado unos días de descanso. ¿Alguna otra línea de investigación? Muerto. Muerto. Otra posibilidad. Es otra posibilidad, que estuviera muerto. Sí, sí, vamos a ver. Son 5 líneas, ¿no? que hemos abierto. En la cumbre del Everest con ellos, en el campamento base, habéis dicho también que podía estar en su casa, que podía estar muerto, decís, y la otra de vacaciones, ¿no? De descanso. Vamos a ver si a lo largo de esta breve conferencia vemos dónde estaba John Hunt. Pero de momento os invito a que hagamos un viaje. ¿A dónde? Al Himalaya. Sabéis, en 1852 el Servicio Geográfico Británico descubre el pico más alto del mundo, el Monte Everest, 8.848 metros. Es curioso porque, ¿sabéis por qué se llama Everest? Normalmente cuando uno descubre algo le pone su nombre. Pues en este caso el tipo que lo descubrió no se llamaba Everest, sino que fue su jefe, que se llamaba Everest, y le puso el nombre, por lo cual ya indica que en 1892 muchos jefes ya se apropiaban de su... Bueno, esto es una anécdota un poco... pero sí que es curioso. 1852. Luego, es curioso, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, casi todas las potencias se plantearon ser las primeras en llegar a la cumbre del Everest, ¿no? Fue una cuestión como una razón de Estado, llegar a ser las primeras, ¿no? Y Inglaterra, en concreto, Gran Bretaña, hizo expediciones muy interesantes en el 21, el 22 y el 24. El 24 pararon de hacer expediciones porque lamentablemente estos dos personajes que veis en esta foto de aquí arriba, que son Mallory e Irving, fallecieron en esa expedición del 24. Fue una expedición trágica. Y además hay una leyenda alrededor de estos dos personajes porque el cuerpo de uno de ellos pues apareció a los años siguientes, pero el de Irving creo que apareció en los 90. O sea que muchos años estuvo desaparecido y había muchas especulaciones de si realmente habían llegado a la cumbre del Everest, se habían muerto al bajar. La verdad es que por el sitio donde... Bienvenida, sí, sí. Sí, pero estás dispuesta a emprender, ¿verdad? Porque estamos en pleno emprendimiento. Pues, ¿por dónde se encontró el cuerpo de Irving? Ya la gente dice que no es posible que llegaran arriba, pero una cosa que sí que es cierta es que el 29 de mayo de 1953 la expedición liderada por John Hunt, lo tenemos aquí abajo, este es John Hunt, personaje, este es Edmund Hillary y este es Tenzin Norgay, llegó a la cima de Everest en ese año. Es probable que las experiencias de años anteriores pues sirvieran, ¿no? Pero al final, un dato que es importante es que uno piensa en el Everest y piensa en estos hombres que llegaron a la cima del Everest y se imagina a dos tipos solos ahí en solitario, pues yendo al Everest, ¿no? En solitario, los dos ahí. Y nada más lejos de la realidad. Fue una expedición bastante compleja que tenía diferentes rutas de acceso. Al final los chinos cerraron la frontera y tuvieron que acceder desde Nepal. Bueno, es una cosa bastante, desde el punto de vista logístico, muy compleja. Para hacernos una idea, fijaos los datos de esa expedición. 7.500 kilos de suministro, 350 coolies hasta el campamento base. Los coolies son los porteadores hasta el campamento base. O sea, 350 personas de portadores hasta el campamento base. 9 campamentos de altura, 34 Sherpas. Los Sherpas son los portadores desde el campamento base hasta los campamentos arriba. 14 escaladores, 4 meses de expedición, 17 días de marcha, 240 kilómetros de recorrido. Un reto bastante exigente y una expedición bastante compleja en cuanto a cantidad de personas, ¿verdad? Recursos. Es decir, cuando uno piensa en 2 personas solitas yendo al Everest, nada más lejos de la realidad. Ahí hay muchas personas, ¿verdad? Y todas perfectamente organizadas para ese reto que es llegar al Everest. El personaje desconocido John Hunt, que traigo aquí. ¿Por qué lo traigo como ejemplo de emprendimiento? Pues básicamente porque en su emprendimiento dio un grandísimo ejemplo de aspectos que son muy interesantes. Que son trabajo en equipo, energía,
creatividad, comunicación y liderazgo. Y por encima de todas estas cosas, o junto con ellas, un respeto incondicional por las personas de su equipo. Y eso es lo que hace que nos detengamos un poco en este personaje, ¿no? Ahora lo que voy a pedir es hacer una pequeña proyección, que puede durar 6 minutos. Es una proyección en la que vais a ver a John Hunt y vais a... es un resumen de lo que fue la expedición al Everest, y él da una serie de datos. Quiero que os fijáis en los datos que da, pues luego vamos a comentarlos, ¿vale? Pasamos a ello, ¿vale? Tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, se retomó la conquista de las cimas más altas de la Tierra. Para entonces, era evidente que la cumbre del Everest se había convertido en mucho más que un problema alpinístico. Era una cuestión nacional de enorme repercusión. En una polémica decisión, Eric Shipton, un prestigioso alpinista que ya había participado en expediciones anteriores, fue sustituido como jefe de expedición por John Hunt, un militar con menos experiencia montañera, pero con gran capacidad organizativa. That is unfair on John Hunt. John, in fact, went all the way to the South Pole in 1953, and he did one of the critical carries up to the shoulder of Everest in 1953. He has become a good friend of mine, but he has also been a role model for me in how to go about leading an expedition. Hunt ensamblaría un potente equipo de 12 montañeros y 36 serpas de altura. De entre todos ellos, quien mejor conocía el Everest era Tenzing Norgay. I had three ideas in mind. I wanted to choose, obviously I wanted to choose able mountaineers with at least good European alpine experience. I wanted each member of the party to be extremely keen, enthusiastic, determined to reach the summit, the personal ambition. But I also, and this is the most important point, I selected people who were perfectly willing to regard this as a team and not an individual achievement. They must work together, and at that time we agreed it didn't matter who reached the top. Desde las últimas expediciones británicas, la situación política había cambiado radicalmente. Todos los intentos al Everest deberían efectuarse por la vertiente sur, ya que la zona norte de los Himalayas había sido cerrada por los chinos. A cambio, el exótico reino de Nepal abría sus puertas mostrando a los exploradores un nuevo territorio listo para ser descubierto. Con los antecedentes de los años 20, se entiende el enorme interés de los británicos por querer ser los primeros en alcanzar la cima. La presión era superior, pues el año anterior un grupo suizo se había quedado muy cerca de la cumbre, y al año siguiente lo intentarían los franceses. Pero al llegar al campo base, la visión de la impresionante y peligrosa cascada de hielo del Kumbu debió ser como un jarro de agua fría para sus aspiraciones. Si tenían algunas dudas del formidable reto al que tendrían que hacer frente, muy pronto se disiparon. We brought aluminium ladders and caving ladders with us to cross the big crevasses, but we only had very few of them, 3 or 4 sections. So we had to have send down for some tree trunks to be cut from the forest and brought up so that we could lay the tree trunks across the crevasses. And it was very difficult to cross these tree trunks with crampons on. Several people fell into the crevasse and it fall out. So it was a very difficult obstacle. Bajo la eficaz dirección del coronel Hunt,
la expedición trazó una nueva ruta a través de la siempre cambiante y peligrosa cascada de hielo. Luego, el equipo remontó el Valle del Silencio dirigiéndose al pie de la pared sur del Everest para instalar su campamento 4 a 6.500 metros. Desde aquí comenzarían los ataques a la cumbre. It was difficult. I think partly because we were moving then in a very rarefied atmosphere. Steep ice slopes, and again we had very bad weather which blotted out, obliterated our tracks, so that we took longer on solving the big face we call the Lhotse face than the night time. It became quite critical at about the middle of May, when the weather was fine, and we hadn't yet reached the South Pole. But we succeeded in persuading the Sherpas to go on up and reach the South Pole. Sobre un perfecto trabajo, planificado como un asedio, unas vestimentas muy superiores a las de antes de la guerra y unos equipos de oxígeno más ligeros y eficaces, se cimentó el camino de los británicos hacia el techo del mundo. One of the purposes, one of the main reasons for having two attempts, we call them the first and second assault. The first assault was really intended, the night of Paltana, to have a look at that last stretch of ridge from a minor summit we call the South Summit, and to see what it looked like. El 26 de mayo, todo estaba listo para el primer ataque a la cumbre. Partiendo del Collado Sur, a 8.000 metros, Charles Evans y Tom Bourdillon conseguirían llegar hasta la cima sur. A menos de 90 metros por encima de ellos, la cumbre parecía tentadoramente próxima. Pero desgraciadamente, estaban demasiado cansados para continuar. Contra todo pronóstico, serían dos alpinistas no ingleses los que tendrían la siguiente oportunidad. 2 días más tarde, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay tomaban el relevo. Era una jornada que aunaba fuerza y experiencia. Instalarían un nuevo campamento a 8.500 metros y al día siguiente se lanzarían a por la cima. Llegaron al punto máximo alcanzado por sus anteriores compañeros y se enfrentaron al último obstáculo, un escalón vertical de roca y nieve que Hillary abordó con decisión. Solo quedaban los últimos metros que representaban la auténtica tierra incógnita, un territorio desconocido que simbolizaba todas las barreras físicas y mentales que el hombre ansiaba derribar. A las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953, Tenzing y Hillary alcanzaban la cumbre del Everest. Después de medio siglo de luchas y sacrificios, el ser humano había alcanzado el límite de la Tierra. Aquí hemos visto a John Hunt. Se nos ha caído una de las líneas de investigación. No estaba muerto. Quedan 4 líneas. Pero de las 4, ¿alguien se atreve a decir dónde estaba John Hunt? Todavía no. No sabemos dónde estaba John Hunt. No, nosotros no tenemos la certeza todavía. Yo creo que dejamos todavía las líneas abiertas. ¿Qué habéis visto en este personaje? ¿Hay algo que os haya llamado la atención? Que era un líder. Que era un líder. ¿Es el prototipo que uno tiene de un líder? O sea, cuando uno le oye hablar y ahora piensa, esto es un líder. No, ¿verdad? Rompe un poco los esquemas, ¿verdad? De lo que es un líder, ¿verdad? Sin embargo, yo es un líder. No digo que no. Es un líder que ejerce. Es un líder, probablemente sí que efectivamente lo es, ¿no? Pero rompe un poco los esquemas, ¿no? En cuanto a su forma de ser, ¿no? Es curioso oír a este hombre que ha hablado de él. Este era uno de los alpinistas, el señor que ha salido con Bárbara. Era uno de los 14 escaladores que iban con él. ¿Y cómo habla de él? ¿Verdad? Era su jefe. Y habla de él como amigo, ¿verdad? Como que hay una amistad, como que hay algo, y con admiración también, ¿verdad? También habla como admirándolo, ¿verdad?
Es interesante. ¿Cuáles fueron los motivos? O sea, ¿qué es lo que hacía que seleccionara a su equipo? ¿Qué servía para seleccionar el equipo? ¿Qué valoraba él más en el equipo? Lo dice. Decía tres cosas. El entusiasmo, ¿verdad? El entusiasmo. Algo de experiencia, pero sobre todo decía entusiasmo, ambición personal, pero también otra cosa. Trabajo en equipo, espíritu de equipo. ¿No? O sea, ¿qué ocurre si tienes mucho entusiasmo, mucha ambición personal, pero no tienes espíritu de equipo? ¿Qué ocurre? Que vas por encima de los demás. Que te da igual, es decir, al final lo que se trata es de llegar, ¿no? Hay expediciones, en los años 80 hubo muchas expediciones chinas y japonesas que el objetivo era llegar a la cumbre del 8000, punto. O sea, solo el objetivo era conseguir la cima. Y murieron muchísimos escaladores. En esta expedición no murió nadie. O sea, llegaron a la cima y volvieron todos sanos y salvos. Si tú quieres volver sano y salvo, más te vale tener que haya espíritu de equipo, ¿no? Porque si el objetivo es simplemente llegar, pues al final pasas por encima de la cabeza del otro para llegar, porque te da igual dejar a alguien en el camino, no importa llegar, ¿no? Y eso lo tenía este señor muy claro, ¿no? Es decir, oye, es importante esto, pero no importa quién llegue, lo importante es que llegue alguien, pero el equipo es muy importante, o sea, es decir, y volver sanos y salvos también es importante, ¿no? Y es algo que marca un poco ahí el perfil, ¿no? De lo que aquí resalto, ¿no? Trabajo en equipo, energía, creatividad, comunicación y liderazgo. Hay un libro suyo que recomiendo, se llama Ascensión al Everest, de John Hunt, que es curioso porque dice Ascensión al Everest, pero si este hombre estuvo en el alto del Everest, ¿cómo es que escribe un libro? Hombre, fue el jefe de la expedición. El capítulo más importante del libro es uno que se llama La Cima, y él le cede a Edmund Hillary el capítulo La Cima. De hecho, uno ve el libro que pone Ascensión al Everest, John Hunt, y capítulo La Cima, Edmund Hillary. El nombre de Edmund Hillary está más grande que el de John Hunt. Es un detalle curioso. En el libro, tengo extractos de libros muy interesantes, que todo lo que dice respecto al trabajo en equipo y el emprendimiento. Empieza así, dice: aunque lo haya escrito yo, este es realmente el libro de todos los miembros de la expedición británica de 1953 a Everest, que juntos vivieron y crearon los acontecimientos reflejados en el relato. Por eso mi agradecimiento debe ir en primer lugar a mis compañeros. Eres el jefe de la expedición. Las palabras son muy importantes, ¿verdad? Como ¿suena igual mis subordinados, mis empleados, que mis compañeros? No, ¿verdad? Es que es distinto, ¿verdad? Él se refiere a su equipo como mis compañeros. Eso dice bastante también de lo que es el trabajo en equipo y lo que es el sentido del equipo. Independientemente del papel que tú juegues en un equipo, pues hablas de tus compañeros. El hecho de ser el jefe no hace que dejes de ser compañero, ¿no? El jefe tiene que ser el primero que tenga espíritu de equipo aquí, ¿no? Y de esta no es solo la historia de dos hombres que alcanzaron la cima, se refiere a Hillary y a Tenzin Norgay, ¿no? En esta o cualquier otra aventura de montaña, la escalada perfecta y de éxito es una cuestión de labor de equipo. Algo parecido ocurre en el emprendimiento. El emprendimiento es siempre una labor de equipo. Siempre es una labor de equipo. Hasta en retos como estos de expedicionarios, ¿verdad? Que parece que va un tipo solo. Llegó Edmund Hillary, no llegó Edmund Hillary solo. Ahí había un equipo importante. A veces no se ve el equipo, se ve solamente al que parece que consigue el reto. Pero siempre hay un equipo detrás, en este caso, y además él lo pone de manifiesto de una manera especialmente, ¿verdad? En el libro nada más empezar. Dice en otro apartado del libro, respecto al trabajo en equipo, dice: buscaba la certidumbre de que todos los del grupo querían de veras llegar a la cima. Este deseo debía ser a la vez individual y colectivo, porque tales son las exigencias del Everest, y cualquiera de nosotros podría ser llamado a realizar el intento. Buscaba un espíritu de excelencia en cada uno de los miembros del equipo. Aquí es importante, fijaos lo que es la elección del equipo. De alguna manera, en un reto como el Everest, un reto importante, pues el perfil de los que formaban parte de ese equipo es crítico. Es muy importante que en ese equipo hubiera espíritu de equipo y hubiera ese entusiasmo y hubiera lo que él buscaba, ¿no? Eso es una garantía para conseguir el objetivo cuando el reto es un reto bastante ambicioso, ¿no? Como en este caso el reto del Everest. Pero esto lo podemos llevar a cualquier reto, como el reto que nos trae aquí. También tiene esa exigencia, o sea, independientemente de que estemos hablando de un reto alpinístico o un reto, en este caso educativo,
igual, aquí hablamos de cosas que son absolutamente extrapolables y los podemos llevar a nuestro terreno perfectamente, ¿no? Como es el caso del trabajo en equipo. Hablaba también de otros aspectos. Voy a ir salpicando detalles, pero a lo largo de esta expedición, evidentemente, estos detalles que salpico pues aparecen en muchos sitios, ¿no? Pero son detalles concretos que nos apuntan, ¿no?, hacia la importancia de estos aspectos, ¿no? Sobre la energía. La importancia de la energía, evidentemente, en un reto alpinístico, pues uno se puede hacer una idea, ¿no? Fijaos, la planificación y la organización que este hombre tenía, la energía que debía exigir por parte de su equipo. En un sitio del libro dice: los convoyes previstos en el plan se sucedían con regularidad casi cronológica. Dice: el convoy de bajo nivel salía de la base a las 12, llegaba al campamento 2 a las 15, pasaba allí la noche, salía a las 8, llegaba al campamento 3 a las 9:30, salía para descender a las 10:30, llegaba a la base a las 14, el de altura dejaba el campamento 3 a las 8, llegaba al 4 a las 11, salía a las 12. Bueno, evidentemente hace falta mucha energía por parte del equipo para llevar jornadas de este tipo, ¿no?, tan agotadoras. Y evidentemente la hay. Cuando hablamos de energía estamos hablando de la gasolina, ¿no?, que pone en funcionamiento el motor, ¿eh?, para la exigencia física y mental que hay aquí detrás, ¿no? En cualquier reto de emprendimiento hay también una exigencia física y mental, ¿eh?, que requiere de energía, requiere de un balance y de un equilibrio, equilibrio mente-cuerpo, en todo momento, porque la presión, hay momentos en los que hay pues, mucho estrés y hay que gestionarlo adecuadamente y hay que canalizar adecuadamente la energía. Y en este caso también, ¿no? Y yo creo que John Hunt da un ejemplo interesante, ¿no?, de equilibrio, de capacidad de gestión de la presión, y de canalización adecuada, ¿no?, de la energía, de su energía y de la energía del equipo. Respecto a la comunicación, pues evidentemente en un reto así, hay un punto, no sé si os habéis fijado en este documental, hay un momento en el que él dice que conseguimos que los Sherpas continuaran, porque hubo una especie de motín con los Sherpas. Los Sherpas dijeron, más que un motín, ellos dijeron que se volvían, ¿no? Claro, imaginaos qué pasa en una expedición de este tipo si los Sherpas se vuelven a casa. ¿Qué ocurre? Se acabó la expedición. Se acabó y además tienes un peligro de supervivencia, ¿no? Porque los Sherpas te están llevando todo el equipo, los alimentos, tienes que darte la vuelta, pero rápidamente. Y él dice que convencimos a los Sherpas para que continuaran. Es muy humilde, porque en realidad el que los convenció fue él. O sea, ¿cómo? Pues sentándose con ellos, contándoles. Lo dice también en otro sitio, que si os parece os leo, ¿no?, el libro. Dice: así fue como os puse el plan. Si juzgo bien estas cosas, diría que a la atmósfera de expectación y tensión siguió un ambiente de satisfacción y confianza. Se habían eliminado las dudas acerca de lo que se haría en el futuro. Todos sabían el rumbo que llevábamos, cuáles serían sus particulares tareas y cómo se acoplarían las diversas misiones para lograr el fin supremo de la expedición. Esto es importante. Todos consideraban que su contribución a aquel fin era importante. Él tuvo la capacidad de sentarse con los Sherpas y decirles: vuestro papel aquí es crítico. Si os vais, se acabó la expedición. O sea, el objetivo es llegar a la cima del Everest. Y cada uno tiene una tarea. Tu tarea es ser portador de la carga, de la que tú llevas las cuerdas. Si tú no llevas las cuerdas, el otro luego no puede subir. Y de tal manera les comunicó esto que los Sherpas continuaron el camino. Es decir, la comunicación es algo esencial también. Cuando tienes un reto difícil, la comunicación es fundamental en la vida, la capacidad, ¿verdad?, de transmitir las ideas y de que las cosas queden claras y que todo el mundo sepa cuál es su papel y qué es lo que estamos haciendo y para qué, ¿no? En este caso, claro, yo entiendo que los Sherpas podrían tener la duda de decir: ¿qué estamos haciendo? Esto que van a subir al Everest, pero ¿cuál es aquí? Pues los Sherpas tenían que saber que su papel era fundamental y él se encargó de dejarles claro el objetivo y cuál era su tarea, ¿no?, cómo se ensamblaba. Ya estamos viendo detalles de liderazgo, ¿no?, lo que apuntabas antes. Este señor, más que jefe, era un líder, yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Cristina, absolutamente de acuerdo con lo que dijo Cristina antes, ¿no? Es decir, porque ¿es lo mismo jefe que líder? No, ¿verdad? Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Ojalá hubiera tantos líderes como jefes, ¿no? Por desgracia hay más jefes que líderes, ¿no? Ya estamos viendo detalles aquí de liderazgo, y uno de los destacables, fijaos, es que tiene relación directa, es la empatía, ¿verdad? La empatía que tiene el jefe con su equipo,
y cómo influye de esa manera empática en el equipo es algo bastante importante. Fijaos, es muy importante también lo que aquí comenta. Tom Burdillon y Charles Evans, sí, apago yo la tele, no tenemos que apagar la tele porque tenemos una. Eran los dos que hicieron el primer asalto. Y no sé si recordáis, en el documental dice que se quedaron a 90 metros. Imaginaos que os dan esa misión de decir, oye, ir a... Realmente lo que te están recomendando es que vayas para ver cómo es el último escalón, ¿no? Desde el Collado Sur. Y te quedas a 90 metros de la cima y te tienes que dar la vuelta. A 90 metros del Everest. De la cumbre. Y te das la vuelta. O sea, a los ojos de cualquiera, estos tipos, ¿cómo les llamaríamos? Fracasados. Son unos pringados. 90 metros. ¿Qué es esto? Unos pringados. Pero a 90 metros, te has quedado 90 metros. Ese es el tío que más cerca ha llegado del Everest y te ha dado la vuelta a 90 metros. Así es como lo vemos nosotros, ¿verdad? Fijaos. Hombre, así de entrada, digo, a mí me lo cuentan y digo, llegué a 90 metros, veía la cima y me tuve que regresar. Pero tío, ¿sabes cómo? Te deja un poco, ¿no? Fijaos lo que dice John Hunt de ellos. Es también muy interesante. Cómo John Hunt, que era el jefe, ve este comportamiento, esta actitud, esto que consiguen estas dos personas. Dice, Charles y Tom habían subido más alto que nadie en el Everest. O sea, se quedaron a 90 metros. Era natural que se sintieran decepcionados al haber llegado tan cerca del último objetivo y no serles posible alcanzarlo. No obstante, debe recordarse que lograron exactamente lo que se esperaba de ellos. Yo había insistido en que el pico sur era el objetivo y alcanzándolo proporcionarían valiosísimos informes a la segunda pareja destinada a la cumbre. Realmente los dos asaltos habían de ser complementarios. Su hazaña de ascender a más de 8.747 metros y volver en un solo día desde el Collado Sur fue un esfuerzo magnífico y también un triunfo para el equipo de oxígeno. Habían visto la última parte de la cresta y pudieron describirse la Tenzing y Agility. Dicen, nos habían dado a todos, con su ejemplo, incalculable confianza en la victoria final. Fijaos, nos habían dado a todos, con su ejemplo, incalculable confianza en la victoria final. No solo dice que fueron unos, sino que, fijaos cómo alaba lo que hicieron, porque hicieron exactamente lo que se esperaba de ellos. Y además reconoce su esfuerzo y dice que dio confianza a todo el equipo. Porque es verdad que fue así. No se sabía en el momento, pero luego sí se supo que Tom Burdillon tenía un edema pulmonar y se hubiera quedado ahí, o sea, hubiera muerto. O sea, no es que estuviera cansado, estoy cansado, no, que tenía un edema pulmonar, es decir, que su vida corría serio peligro, vamos. Y por eso tuvieron que regresar. Claro, hasta el momento, ¿dónde estaba John Hunt? Todavía no sabemos dónde estaba John Hunt, ¿no? ¿Alguien sabe dónde estaba John Hunt? Todavía no. No sabemos dónde estaba John Hunt. ¿O sí? ¿No? Con ellos. ¿Con ellos? ¿Con quién? Con la otra parte, ¿no? Sí ha dicho en el documental que él estaba en el primer asalto. Él estaba ahí. Él estaba ahí, efectivamente. O sea, había un grupo de escaladores, entre los cuales estaba John Hunt, dirigiendo o sea, él había planificado dos asaltos. Mandó al primero a Tom Burdillon y a Charles Evans para ver qué pasaba, si se podía intentar, pues se llegaba, pero no era el objetivo, sino que era ver aquello, bajar, y el segundo asalto era el que tenía más probabilidades de éxito. Entonces, llegar a la cima del Everest es la gloria, porque es decir, Edmund Hillary es un tipo en el mundo del alpinismo, o sea, hiper reconocido y tiene la gloria de haber sido el primer hombre que pone el pie en el Everest. Con lo cual, hay una gran tentación de llevarse la gloria, ¿no? Porque una vez que bajan Tom y Charles y describen aquello, pues la probabilidad era un día despejado, fantástico. La probabilidad de éxito era era alta. El jefe está allí. Pues tiene en su mano la decisión de decir, venga, que voy yo, al segundo asalto voy yo, vete tú conmigo, ¿no? Llevo a Tenzing, por ejemplo, ¿no? Es una decisión difícil. Donde la creatividad también juega un papel esencial, ¿no? Que es lo que también quiero poner de manifiesto. Hay muchas cosas que se ponen de manifiesto, pero en este punto es donde también la creatividad juega un papel muy importante, ¿no? Que la creatividad es la capacidad de generar algo nuevo que aporta valor con lo que tengo, ¿no? Con los recursos que tengo en un momento dado. Que son los que tiene en este momento John Hunt. Toda esa información, la información nueva y el equipo con el que hay cuenta, ¿no? Tenía un par de montañas, tenía 3 alpinistas, 2 que bajaban muy cansados y estaba él allí. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma? ¿No?
Pues fijaos la decisión que toma aquí. Dice, Tom no podía subir la ladera hasta la cumbre del espolón, se hallaba en estado crítico, de hecho tenía un edema pulmonar. Para que pudiera distribuir comida, alguien de nosotros debía acompañarle. Dice, he aquí otra decisión difícil, y tan difícil, es que ahí la decisión es quién acompaña a este señor y quién acomete el segundo asalto, ¿no? El asalto tiene grandes probabilidades de éxito, por lo cual el que vaya se va a llevar la gloria, aunque lo consigamos todos, ¿no? Dice, mi puesto estaba aquí en el collado para presenciar el comienzo del gran asalto y decidir si fuese necesario un nuevo aplazamiento o una retirada. No obstante, yo estaba en apoyo del primer asalto enviando a Greco George, no haría más que disminuir las probabilidades del segundo. Decidí que debía ir yo, y recogiendo rápidamente mis cosas con la ayuda de todos, ascendí lentamente por las laderas del espolón, llevándome en la mochila. Es decir, esta es una decisión que hay que ponerse en situación, ¿no? para ver el alcance, ¿no? de la grandeza de esta decisión. Él decide acompañar a Tom. Tiene que bajar al campamento base porque estaba en serio riesgo, ¿no? para su salud. Y decide que suban en el asalto ese. Dice, en ese asalto hacía falta experiencia y fuerza. ¿Quién es el que tiene más experiencia? Tenzin Norgay. ¿Quién es el que tiene más fuerza? Un señor que se llamaba Edmund Hillary, que tenía fama de ser un tipo muy fuerte. Es un escalador, no con tanta experiencia, pero muy fuerte. Y la decisión que toma es la acertada con lo que tiene. Pero también es utilizar la creatividad adecuadamente, el saber lo que tienes, los recursos que tienes, y no dejarte a veces llevar por aspectos que muchas veces te pueden nublar, ¿no? Como esa gloria que puedes conseguir o tal, sino que él toma esa decisión basado en esa información que tiene, ¿no? Y contando con que tiene a Tenzin y a Hillary. Decide que ellos suben y él coge la mochila y acompaña a Tom hasta el campamento base, ¿no? Lo cual habla de creatividad, pero habla también de liderazgo, ¿no? Y habla de otra cosa también que es muy importante en el líder, que es la humildad. Que en contra de lo que mucha gente piensa, la humildad hace más grande al líder y no más débil, como muchas veces piensan. Aquí da un paso atrás para conseguir el objetivo, ¿no? Es decir, discretamente toma una decisión, pero él se retira y va a acompañar a un compañero que tiene problemas. Es decir, acompaña a Tom, le salva la vida, en el fondo, cuando acompaña. Pero él sabe que con esa decisión la gloria no se la va a llevar él. La gloria se la lleva en Hillary y Tenzin Norgay, ¿no? Que son los que llegan a la cumbre, ¿no? Hay muchos momentos en esta expedición que hablan de la importancia de la comunicación, del liderazgo, de la creatividad, para salir de situaciones complicadas, y de la energía, y todo ello con trabajo en equipo, ¿no? Al final, pues, el emprendimiento está íntimamente ligado a estos aspectos. Y a mí hay algo que me llamó poderosamente la atención en esta expedición, que es cuando llegan a la cumbre, ¿sabéis qué pensamiento le pasa por la cabeza a Edmund Hillary? Imaginaos que soy la primera persona con el pie en el techo del mundo. O sea, después de muchos años intentando llegar a la cumbre, eres tú el que llega a la cima del Everest. ¿Qué se te pasaría por la cabeza? Oye, muchas veces lo pienso, ¿no? Imagínate. Pues no sé, pero qué tío más grande soy, ¿no? Un crack. No sé. Pues fijaos lo que se le pasó por la cabeza a Edmund Hillary, que luego lo comentaba, ¿no? Después, años después. Hola, bienvenido. Gracias. Esto es lo que se le pasa a este señor por la cabeza cuando llega a la cumbre del Everest. Dice, hacia el este veíase a nuestro gigante vecino el Makalu. El Makalu es otro 8000. Inexplorado y no escalado aún. Dice, y hasta en la cima del Everest el instinto montañero era lo bastante fuerte para obligarme a dedicar algunos minutos a pensar si existiría alguna vía de ascensión a aquella montaña. O sea, el tipo está en lo alto del Everest y está ya fijándose en el Makalu. A ver si el Makalu se puede subir por aquí o por allá. Pero no se quedó en un pensamiento, sino que al año siguiente acometió una expedición al Makalu y llegó al Makalu, a la cima del Makalu. Entonces, es un ejemplo fantástico de motivación y de compromiso. La motivación y el compromiso. Es decir, en este caso, estamos hablando desde el punto de vista montañero, ¿no? Pero en el emprendimiento es algo parecido, ¿no? Es la motivación, querer conseguir ese reto, pero lanzarte a conseguirlo. Por eso está íntimamente ligado, ¿verdad? La motivación y compromiso para conseguirlo, ¿no? En este caso, en el caso de Hillary, pues es espectacular. Esta foto es una foto en la cima del... Este no es Hillary, ese es Tenzin Norgay. La foto la hizo Edmund Hillary.
Lo que sale en la foto es Tenzin Norgay, me parí. ¿Dónde estaba John Hunt? Acompañando. O sea, ya sabemos lo que estaba haciendo. Pero realmente, desde un punto de vista más metafórico, donde estaba dando un excepcional ejemplo. Ejemplo de liderazgo, de todos estos aspectos que hemos visto, de solidaridad hacia un compañero en dificultades, y de una grandísima fidelidad, ¿no?, a los miembros del equipo, ¿no? Por eso quería traer este ejemplo de emprendimiento unido al liderazgo. Yo creo que nos vale bastante como metáfora introductoria a lo que aquí vamos a hablar, ¿no? Aquí hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de un personaje que es John Hunt, y luego hay unos escaladores y hay unos sherpas. Entonces aquí cada uno tiene un papel parecido. Entonces ahora mi pregunta es, ¿quiénes sois vosotros dentro de esta historia? John Hunt, muy bien, ¿tu nombre? Josefa. Josefa ha dado la clave. ¿Vosotros sois John o Jane Hunt? O sea, exactamente sois ese, dentro del reto de emprendimiento que tenemos aquí. El reto es, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es nuestro Everest? ¿Cuál es el Everest? El Everest es un reto dentro del sistema educativo. Es el reto que supone introducir una asignatura que tiene que ver con el emprendimiento, pero sobre todo tiene que ver con el espíritu emprendedor, podemos decir, y con habilidades. Es algo novedoso, es un reto. Vais a tener escaladores. ¿Quiénes son los escaladores? ¿Quién es el equipo de escaladores que tenéis? Vuestros alumnos. Oye, entonces, ¿qué papel? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Pueden decir quiénes son? ¡Los Sherpas! O sea, es que ya nos acabamos muy guapos. Los Sherpas. Nosotros somos los Sherpas. O sea, nosotros somos los que, a través de estas cajitas que veis aquí, pues vamos a ayudaros en el camino de portadores, con esas cajas, metafóricamente. Pero efectivamente, es así. El Everest es un reto, yo creo que es un reto formidable y apasionante, el que tienen esos escaladores que tenéis en vuestras manos que conseguir, ¿no? Que es el reto del descubrimiento de su propio talento y el desarrollo de todo el potencial y de su espíritu emprendedor, ¿no? Que es un gran reto, que tiene una influencia que va más allá de llegar a la cima del Everest, ¿no? O sea, realmente es una metáfora que no tiene una meta tan clara, ¿no? Porque estamos hablando de vida, de la vida de personas, ¿no? Entonces es algo que tiene mucho más que ver con un qué hacer que con una meta puntual. Pero sí que ese es el papel. O sea, el papel, que otra vez por eso, también tenéis un reto muy interesante entre manos, porque el ejemplo de John Hunt pues también habla mucho de cuál es el papel que tenéis como líderes de la expedición. Y es un papel que está relacionado con todo lo que hemos hablado aquí. Con el trabajo en equipo, está relacionado con el liderazgo, evidentemente, con la comunicación, con la creatividad, con la energía. Y todo, de alguna manera, mezclado. Pero sí que en todo esto, digo, no estáis solos, ni mucho menos. No estáis solos. Y sí, es muy bueno que lo veáis así, porque el símil yo creo que es bastante válido en la práctica. Y cuando se ve así, las cosas funcionan de otra manera. Cuando de verdad uno se convierte en el líder de esa expedición, como hace John Hunt, con esas características que tiene John Hunt, que sabe equilibrar también el liderazgo con la empatía, la autoridad con la cercanía, ¿verdad? Pues al final veis como el equipo admiró profundamente a John Hunt. O sea, hay una cosa muy bonita de este equipo, y es que todos los 29 de mayo, hasta la muerte de John Hunt, pues se reunían, pero todos, los escaladores y los Sherpas también, se reunían todos a celebrar aquello, y lo que pues se veía, pues ese espíritu de equipo, esa también admiración por parte del equipo hacia John Hunt, ¿no? Que en este documental se percibe, ¿verdad? Cuando uno oye hablar a este señor, a Chris, creo que era Chris el que salía, pues percibe esa amistad que tiene con John Hunt, pero también como una admiración, ¿no? Es decir, él decía que era un ejemplo de cómo liderar una expedición, de cómo organizarla, de cómo... Esa admiración, en el fondo, es la que se consigue también como agradecimiento, ¿no?, del equipo hacia el jefe de la expedición. Bien, y
estamos en nuestros Everest, y aquí tenemos, os presento, en forma de Everest, aunque son Sherpas, no son el Everest. O sea, esto no es ningún reto. Parece que al ver esta montaña, haberla hecho así, uno puede pensar, joder, vaya reto, ese es el Everest que tenemos, esta caja debe tener... Pues no, para nada, esa caja es vuestro Sherpa, no es el Everest, porque hemos conseguido hacerla así. Está puesta en escena, la caja es el Sherpa. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, por resumirlo, en 3. Los objetivos, en primer lugar, claro, fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes. Es fomentar el espíritu emprendedor, que tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente, para entendernos y hablar en términos de competencias, habilidades, pues qué habilidades y qué competencias son críticas clave y vamos a desarrollar en ello. Pues ese es uno de los objetivos. ¿Vale? El espíritu emprendedor, que tiene que ver más con una actitud, y también nosotros lo marcamos cuando hablamos de emprendimiento, no solo en términos de lo que estamos es fomentando que todos hagan su propia empresa. Esto es una parte del emprendimiento. El emprendimiento es una actitud que hace falta en la sociedad en todos los ámbitos. Antes comentaba con Jesús, pues es muy importante que también haya emprendimiento, que haya emprendedores en la administración pública. Es importante que haya emprendedores en una ONG, es importante que haya emprendedores para crear empresas. Pero abrir un poco el concepto de emprendimiento en ese sentido, ¿no? Es el espíritu emprendedor que luego dentro de cada chico, la vocación que tenga, alguno querrá hacer su empresa, pero otro querrá trabajar en... También es importante que la gente que trabaja en una empresa tenga ese espíritu emprendedor, ¿no? Es decir, por eso vamos a abrir, digamos, el rango, ¿no? de espíritu emprendedor. Hay otro objetivo, pero que es un objetivo que es derivado. Nosotros cuando hablamos de ese segundo objetivo es una consecuencia más bien, ¿no? Pero sí que tiene un efecto en la disminución del abandono escolar, ¿no? Hay jóvenes que están en un punto en el cual dicen, pues, oye, estoy decidiendo si me voy a ir de aquí, no me voy, pues a través de los contenidos, y tal como están planteados, puede hacer que muchos chicos pues se enganchen y se queden. Con lo cual puede tener un efecto de consecuencia que facilite, a través del emprendimiento, incentivar y provocar la disminución del abandono escolar, que es otro de los aspectos también que ponemos de manifiesto y son importantes, ¿no? Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, porque para nosotros es absolutamente crítico, es conseguir efectivamente transformar en verdaderos John Hunt al equipo de profesores que implanten, ¿no? Pues esta asignatura y estos contenidos en las aulas, ¿no? Que realmente pues, sean emprendedores sociales y agentes de cambio que faciliten pues, esa implantación y ese fomento del espíritu emprendedor, ¿no? Por eso sí que es John Hunt un buen ejemplo para conseguir que esos equipos de escaladores lleguen a la cima, ¿no? del Everest, ¿no? Es el símil. Estos son básicamente los objetivos. Tenemos un pequeño vídeo aquí que de alguna manera resume todo esto y sirve de punto de partida para que entendáis un poco mejor qué es YPD. ¿Qué os parece? Voy a pasar a poneroslo. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para el futuro? ¿Les estamos ofreciendo las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo tan cambiante como el actual? Se trata de ellos, de descubrir su talento, de desarrollar su potencial, ofreciendo nuevas herramientas para alumnos y profesores y haciendo de la educación algo ameno e innovador. En YPD tenemos una propuesta, tenemos una metodología, un box, el YPD Box. La pregunta es, ¿YPD? ¿Qué es YPD? En YPD queremos ayudar a jóvenes y profesores a descubrir la fuerza del espíritu sí puedo, el espíritu young, proactivo y entusiasta que nos impulsa a hacer grandes cosas. YPD es para todos. ¿Tienes entre 15 y 25 años? ¿Tienes ideas? Imagínatelo así. Un joven con inquietud por aprender y ganas de hacer cosas es como una semilla en nuestra sociedad. YPD ofrece el agua para empezar a regar esta semilla con contenidos diferenciales y una metodología única. El resultado, un joven con fuertes raíces, responsable de su entorno y con la influencia positiva necesaria para dar grandes frutos. YPD facilita todo esto a través de un programa enfocado en descubrir el
el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Creatividad, para saber sacar todas las grandes ideas que llevas dentro. Comunicación, para generar empatía, aprender a contar, vender y presentar proyectos, y para hacer que te entiendan, claro. Liderazgo, para liderar tu propia vida y ser capaz de gestionar tu influencia sobre los demás. YPD impulsa y apoya a los jóvenes de una manera única y diferente, dotándoles de las herramientas necesarias para transformar una gran idea en una gran realidad. Técnicas de comunicación y empatía, lenguaje verbal y no verbal, pensamiento flexible, pensamiento creativo, claves de persuasión, creatividad en equipo, venta orientada al cliente, orientación al logro, gestión de personas, plan de carrera y de vida, control del ridículo, capacidad analítica, presentación efectiva, manejo de escenario, desarrollo de procesos y mucho más. Y todo esto dentro del YPD Box. Nuestro método funciona como un Lego. En el box encontrarás diferentes piezas, cada una con un objetivo concreto y una habilidad para desarrollar. Uniendo cada pieza, ponemos a disposición del profesor una herramienta flexible para complementar su experiencia y conocimientos, y al mismo tiempo ayudamos a los jóvenes a desarrollar su potencial y a descubrir su talento, porque la empresa más importante en sus vidas es su propia vida. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando el aprendizaje a través de impactantes dinámicas en donde se convertirán en el hombre del tiempo. Modelarán un conferenciante, diseñarán un rascacielos, presentarán una campaña de publicidad, dirigirán un spot, bailarán con un coreógrafo profesional, se enfrentarán a la cámara de un telediario, debatirán sus ideas, serán abogados en un juicio, aprenderán los secretos de un sensei y mucho más. Aquí tiene todo lo que el sistema educativo no tiene. Un reto continuo, un constante aprendizaje. Después de estar en YPD, sé valorar lo que yo sé hacer. Sacan capacidades que tú crees que no tienes. Es ser como persona y confiar mucho más en mí. Y tengo a gente que llevo aquí para siempre, no lo olvido. Nuestros miedos los convierten en capacidades. Yo creo que YPD es esperanza. He mostrado que con esfuerzo y con más que te caiga a levantarse, que se puede conseguir todo lo que Es nuestro mundo. Atrévete a cambiarlo. Bienvenido a YPD. Una pequeña probadita de entrada de qué es esto, entrando un poco más de lleno en lo que es la metodología de la que estamos hablando. En cinco puntos. Os voy a contar lo que es la esencia de YPD. Nos basamos en el aprendizaje por la experiencia y de qué manera, ahora pasaré también a contaros, el entretenimiento como canal, que también es otra de las peculiaridades de nuestra metodología, las personas, el papel que juegan es clave dentro de nuestro método, y luego una referencia también importante a las empresas, que son un referente, evidentemente hablando de emprendimiento, pues no podían faltar, ¿no? Y están ahí presentes. La esencia, ¿cuál es la misión de YPD? Pues nuestra misión es ayudar a los jóvenes a descubrir su potencial y desarrollar su talento. Es decir, todo lo que vais a ver tiene como última finalidad esta. O sea, se basa en el descubrimiento. El descubrimiento es el elemento esencial. Por eso distinguimos entre enseñanza y aprendizaje. O sea, y dejamos claro, nosotros no enseñamos nada. O sea, vosotros sí, desde el aula enseñáis. Nosotros no. ¿Vale? Para posicionarnos. Nosotros vamos a facilitar escenarios de aprendizaje. Pero que provoquen el descubrimiento. Porque el descubrimiento en el terreno de las capacidades y de las habilidades es esencial para poder dar el paso que buscamos, que es el propio desarrollo, el desarrollo de las habilidades y capacidades que uno tiene. O sea, uno no desarrolla su capacidad de liderazgo por la vía de la enseñanza.
¿entiendes? Yo por muchas teorías de liderazgo que estudie, por muchos cursos de liderazgo que haga, no desarrollo más mi capacidad de liderazgo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en esto? Por favor, si alguien no está de acuerdo, que lo diga, me encanta la polémica. No, lo digo ya fuera de broma. Si hay alguna duda sobre alguna cosa que hayamos dicho, por favor, sí que os invito a que esto sea interactivo, que me interrumpáis y me preguntéis, que no tenéis que estar de acuerdo con todo lo que diga. No sé si entendéis por dónde voy, se ve, ¿no? La cuestión del descubrimiento es muy poderosa, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Cuando ellos descubren algo, cuando descubren cómo empatizar, pues esto le lleva a enviar ese descubrimiento e incorporarlo en sus habilidades de comunicación, y esto es mucho más poderoso que cualquier teoría sobre la empatía que estudie, ¿vale? Por eso nos basamos en ese tipo de aprendizaje de experiencias, que son absolutamente complementarias con el conocimiento. ¿Me explico? Es decir, que uno puede intercalar enseñanzas por la vía del conocimiento entre estas dinámicas, ¿vale? Y de hecho hay conocimiento también, aquí. Pero insistimos más en la parte experiencial, la experiencia, el aprendizaje por la experiencia, ¿vale? Y en esta misión la llevamos a cabo a través de 4 pilares, ¿no? Que son los que ya habéis visto presentados. Y en esos pilares en los que se centra todas las dinámicas que veremos a continuación y entraremos más en detalle, ¿no? Energía, que habéis visto, ¿verdad? Para equilibrar el balance cuerpo-mente, espíritu, ¿vale? Las dinámicas de energía, pues algunas evidentemente tienen que ver con ese sacar la energía que llevamos dentro, pero también muchas tienen que ver con cómo concentrarnos y cómo equilibrar y gestionar adecuadamente pues la presión, el estrés, aprender a centrarse, a concentrarse. Es decir, no penséis en energía solo desde el punto de vista de que aquí va a ser dinámica súper cañera para... No, hay algunas a lo mejor que tienen que ver con son el yoga. El yoga va en una línea de cómo aprender a relajarse y a concentrarse, ¿no? Que tiene mucha utilidad para la gestión del estrés y para muchas cosas, ¿no? En la vida, ¿no? Pero lo digo por entender también, hay sesiones de energía que tienen que ver más con la capacidad de concentración, de hacer varias cosas a la vez, ¿no? Digo, por ubicar, ¿no? Esta parte de energía es la que normalmente pues, es un poco más extraña, ¿no? Suena como un poco más, una cosa más etérea, pero es algo bastante concreto, como ahora pasaremos a ver. Sí, de hecho es importante también que entendáis que no está pensado para profesores de educación física ni nada de esto. Muchas veces cuando vas a hacer una exposición, pues tienes un guión fantástico, te lo has planificado, pero llegando al parking has rozado el coche y ya vas nervioso. Entonces aprendes a hacer técnicas en las cuales consigues mantener ese equilibrio entre lo que es el cuerpo y la mente, ¿vale? Y entonces eso se transfiere a través de dinámicas que conllevan ejercicio físico y otras que son de ejercicio mental, pero que están facilitadas para que cualquier persona que estamos aquí podamos hacerlos, implantar estas dinámicas. Digo también por tranquilizar, el yoga y yoga, no os preocupéis porque las dinámicas precisamente donde hay necesidad de una especialización, hay expertos virtuales que van a acompañaros, ¿vale? Es decir, uno no tiene que ser el especialista, sino que en ese tipo de dinámicas contamos con especialistas que son los que nos van a guiar de manera virtual, ¿no? Acompañar la dinámica. Ahora veremos en la práctica, porque de momento imagino que estaréis un poco... Sí, yo creo que es importante que entendáis también que... Pero está bien también que tengáis esa... Eso quiere decir que ya por lo menos estáis empezando a meteros. Pero bueno, para vuestra tranquilidad, todos los que estábamos en YPD hemos dado clases con alumnos, hemos estado colaborando con estos chicos. Lo que contábamos, el método de la experiencia es, sobre todo en las edades que nosotros hemos trabajado mayoritariamente, que son en la pubertad, nos cuestan un poquito radicales, ¿no? Eso ya seguramente que lo sabréis mejor que nosotros. Entonces, si tú le muestras algo, él por defecto se va a negar. Si él aprende dándose un golpe y decir, ¡ay! Esto no lo tengo que hacer así, es cuando él cambia. Entonces es justamente la metodología de la experiencia de lo que hablamos. Pero eso nos pasó los primeros a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cada uno de los que llegamos a este equipo, llegamos por diferentes razones, todos somos profesionales, empezamos en un campamento de verano. Ese campamento de verano traía profesionales especialistas, ¿no? Luego te enganchas con el proyecto, por las razones que esperamos que os enganchen a vosotros, y a partir de ahí te ves haciendo cosas muy raras.
yo lo digo por mí. Yo veo cosas muy raras y me ha tocado hacer cosas que jamás en la vida hubiera pensado, ¿no? Antes que era capaz ni siquiera de hacer, pero os va a pasar, luego veréis algunas dinámicas que son bastante sorprendentes. Una de las cosas que se habló al principio es lo del espíritu John. ¿Qué es el espíritu John? ¿Por qué los horteras estas dicen John? Espíritu joven. Vale. John es, bueno, nosotros teníamos una vocación de que esto nos iba a quedar aquí en España, ¿no? Entonces somos españoles, usamos el español perfectamente. Lo único que entendemos es que esto va a tener, o tiene ya, un trasfondo más internacional. Entonces el idioma principalmente internacional pues es el inglés, ¿vale? Esa explicación. Pero bueno, nosotros hablamos del espíritu yo. ¿Qué es el espíritu yo? Supongo que algunos conoceréis lo que es el análisis transaccional, ¿no? Que establece tres figuras, una que es el padre, otro el adulto y otro el niño. Entonces, cuando estamos en modo niño, os suena eso, ¿no? Eres más vitalista, eres más loco, eres más atrevido, eres capaz de hacer cosas más divertidas porque no tienes esos frenos mentales. Entonces, justamente cuando hablamos del espíritu yo, lo que buscamos es sacar ese niño que lleváis dentro. Por eso, cuando aprendes todas estas dinámicas, aplica sobre tu propia vida, o sobre la mía, que es el ejemplo, ¿no? Entonces, aprender a sacar ese niño que llevo dentro, ese espíritu joven, me ha permitido hacer muchas cosas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Por eso la mayoría de la gente que ha tenido contacto con nuestro producto, al final, es un propio cambio que ejercen sobre ellos mismos. La metodología que nosotros aplicamos está fijada en estos 4 pilares, que estaba comentando Harry, pero que eso es trasladable a cualquier tipo de acción que quieras desarrollar, ¿no? Siempre hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y es un poco... Sí, para el espíritu joven no hay edad. Es lo que creo que es algo que es universal, ¿no? ¿Qué? Lo decía Picasso, me parece, ¿no? Cuando cumplió 90 años, me parece que le decía... Camilo José le decía a Picasso, qué joven te veo, Pablo. Y el otro decía, si es que la juventud, ¿verdad? Es una cuestión de cumplir años. Que joven es joven para siempre. Y es así. Pero ese espíritu joven se puede desarrollar, ¿eh? Desde una actitud entusiasta e inquieta, se puede desarrollar. Lo digo porque también, o sea, hay que decir que aquí ya todos tenemos una edad, ¿eh? Pero estamos perfectamente, es decir, somos perfectamente capaces de seguir desarrollando nuestra capacidad emprendedora y nuestro espíritu joven. Y de hecho, ya veréis cómo lo vais a desarrollar vosotros también. O sea, esto es así, ¿eh? Es decir, mientras que vayáis metiendo nuestras dinámicas y ayudando a otros a desarrollar esas capacidades, uno también se desarrolla, desarrolla sus capacidades, sin ninguna duda. Y es algo de lo que ahora estamos conversando, ¿no? ¿Y por qué hacemos emprendimiento? Por casualidad. De verdad. Sí. Nosotros no hacíamos emprendimiento, pero van los niños y se pueden a montar empresas. Eso es real, ¿eh? Entonces decimos, coño, esto a lo mejor sirve para otra cosa, ¿no? Y entonces empezamos a potenciar más esas áreas que les pudieran ayudar a crear sus empresas. De hecho, muchos de los niños, han pasado más de 900 niños por nuestras aulas, muchos de ellos han creado sus propias empresas y están ganando dinero con esas empresas. Por eso decidimos transformarlo todo, toda la comunicación en emprendimiento, porque vemos que ese final, pero ese final, ¿de dónde viene? De que si trasladas todo lo que es este curso, que ahora os presentaremos, al final lo que hay es un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud es lo que le permite a la persona, lo que hablaba en el documental que os ha presentado Harry. Cualquier reto que te pongas, eres capaz de conseguirlo si te lo propones, de una forma organizada, planificada y con una serie de actitudes que tú vas a ir tomando, ¿vale? Actitudes con P y actitudes con C. Y en base a eso es donde surge la cajita. Las aptitudes con P son las que desarrollamos y damos pautas para que se vayan desarrollando, que tienen que ver con estos pilares: energía, creatividad, comunicación, liderazgo. Pero la actitud con C es esencial para un punto de partida, porque la actitud con C es la que te permite tener primero esa disposición a esto, y es la que también hay que generar en los chicos. Es decir, la actitud con C es la que le permite a un joven descubrir las cosas. Yo creo que esto se entiende perfectamente, ¿verdad? Sí. Imagínate un chaval con actitud pasiva, absolutamente negativo y pasivo. Tiene una gran barrera para descubrir nada. Una barrera muy importante que le va a incapacitar para descubrir cosas. Sin embargo, ese mismo joven, con una actitud positiva y dispuesta,
pues va a estar mucho más ávido para descubrir y va a descubrir. Y cuando descubra, pues va a hacer un clic y se va a encender unas lucecitas que son las que le permiten empezar a subir las escaleras. De lo que se trata es de provocar esa actitud inicial, que es el punto de partida para empezar a subir escalones. Pues esto es, en el fondo es así, ¿no? El terreno de las competencias son escalones. Por eso la frustración se produce por varios motivos. Me estoy metiendo ya en el jundia, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. La frustración se produce cuando intentamos subir desde nuestro escalón a 4 escalones más. La frustración se produce cuando uno compite de manera agresiva. Entonces, si tú resulta que eres un tipo muy creativo, que haces unos cómics espectaculares, pues tienes una creatividad de 9. Y yo tengo una creatividad de 3. Y si yo me comparo contigo, yo no soy creativo. No soy 3, soy 0. Y si me preguntan, ¿tú eres creativo? Yo digo, no. Cuando uno dice que no es creativo, está negando la posibilidad de desarrollar su talento creativo. Eso es muy importante. Entonces, todos somos creativos. Algunos más, otros menos. Pero todos somos creativos. Todos tenemos capacidad de liderazgo. Todos tenemos capacidad de comunicar. O sea, cada uno está en un nivel. Cada uno tiene que descubrir en qué nivel está para ir al siguiente escalón. Y se trata de ir subiendo escalones. Por eso, el grupo, al final, es el que va a determinar el nivel en el que vas a estar trabajando. Es decir, que en este terreno es bastante importante. En la esencia, estos 4 pilares ya vistos, ¿qué más aspectos son importantes? Nosotros hablamos de aprender a emprender, es decir, no enseñar a emprender, sino a aprender a emprender. Ellos aprenden a emprender, pero diréis, ¿cómo van a aprender si nosotros si no les enseñamos? Porque van a aprender por otra vía distinta. O sea, por la vía del conocimiento entran pues, lecciones que nos entran por una vía, ¿verdad? Racional, pero esto va a entrar por otra vía distinta, una vía más emocional, podemos decir, en la que ese descubrimiento va a hacer pegar un golpe emocional y te va a llevar a empezar a desarrollar. Y es una vía distinta. Eso es aprender a emprender, y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es mi papel? Si yo no enseño, no, sí que vas a conducir, vas a acompañar y también vas a enseñar cosas. Pero lo importante es darse cuenta de que por mucho que uno enseñe emprendimiento, el alumno no va a ser emprendedor. Se trata de que él descubra y aprenda a emprender. Sí, ¿verdad? Uno me mira con cara de póker, pero sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pues, primera cuestión, ¿no? Que también es esencial en las dinámicas, el aprender a aprender. La actitud positiva, que vuelvo, insistimos, la actitud positiva en ellos, pero que se tiene que generar desde John Hunt. ¿No? Es decir, o sea, vosotros, como John Hunt, sois los primeros generadores de ese entusiasmo y de esa actitud positiva. ¿Vale? Pues esto se contagia, o sea, se contagia. Entonces, cuando tú estás viendo a alguien que tiene esa actitud de entrada, es que es algo contagioso. Es decir, yo me imagino a John Hunt sería un tipo entusiasta con su equipo, ¿no? Y que invitaría y empujaría al equipo a tener esa misma actitud. Y además es contagioso también dentro del aula. Es decir, cuando se provoca en los equipos esa actitud positiva, los equipos se van contagiando, ¿no? Eso es algo y esto es un facilitador. O sea, no nos quedemos en la actitud positiva como un elemento, qué bien, todo el mundo feliz y todo el mundo contento. No. La actitud positiva es un facilitador, porque el auténtico compromiso parte siempre de una actitud positiva. O sea, es muy difícil comprometerse con nada si no hay una actitud positiva. Y ahí enlazo con el siguiente punto, que es la responsabilización. Nuestra metodología, esto es muy importante, se basa en la responsabilización de los chicos, de los jóvenes, de los alumnos. Es decir, ellos tienen que asumir la responsabilidad que tienen de su propio desarrollo. O sea, es decir, por eso conectamos el compromiso aquí directamente. Es decir, porque cuando un joven, eso lo hemos vivido, ¿no? Lo hablamos en propia experiencia dentro de YPD, y que es quizá lo que a nosotros más nos ha movido a escalar este proyecto de forma importante, es el hecho de ese descubrimiento hace que ellos acaben comprometiéndose con su propio desarrollo, con el desarrollo de sus capacidades. Yo
ellos desarrollan sus capacidades porque vosotros les ponéis un espejo delante. Entonces, ante ese espejo, ellos son los responsables de desarrollar esas capacidades. No porque vosotros se lo digáis, sino porque ellos se dan cuenta de que, oye, esto es un compromiso que es esencial en mi vida, para mí, para mi futuro y para ser feliz. O sea, primero un compromiso conmigo, y eso es lo que permite que luego pueda tener un compromiso con mi equipo y luego después un compromiso con la sociedad. Pero el compromiso con la sociedad no existe si no hay primero un compromiso con uno mismo, ¿no? Ese es el camino, digamos, de responsabilización que hablamos. Aquí entroncamos quizás con algunas metodologías, por ejemplo, se están utilizando en Finlandia, con mucho éxito, que también se basan, curiosamente, pero hemos llegado por caminos distintos, ¿eh? O sea, curiosamente esto además lo hemos descubierto después, cómo se basan ellos en algunas cosas que nos basamos también nosotros. Responsabilización y autoconfianza, por la vía de dar confianza y darles, ellos son los responsables, al final pues consigues que el tema funcione por esa vía. Es decir, pero no porque tú le responsabilizas, sino porque haces, de verdad, él asuma la responsabilidad que le toca en el desarrollo de esas capacidades. Y esto es muy poderoso, es muy poderoso porque de verdad ves cambios de comportamiento que son, desde el punto de vista vuestro, que también lo hemos vivido, nosotros lo vivimos, es muy motivador también. Por eso uno de los pilares... Es una droga, ¿sabes? Hay chavales que realmente cambian y lo descubren y empiezan un recorrido que no tiene vuelta atrás. Uno de los pilares es justamente el liderazgo, pero siempre lo entendemos desde el autoliderazgo. Eso es. O sea, no vamos a que lideren cualquier empresa o proyectos, que sí, que luego lo harán. Pero bueno, también lo basamos en nuestra experiencia personal, cuando veíamos a grandes ejecutivos que tenían grandes empresas con grandes presupuestos, con grandes proyectos, y luego estaban divorciados, no se hablaban con su familia, peleados con sus hijos, ¿no? Entonces, eso al final te confiere un liderazgo un poco extraño, no eres capaz de liderar una empresa, no eres capaz de liderar una familia. Entonces nosotros nos centramos en que esa persona tenga esa autocapacidad, autoliderazgo. La capacidad de liderarse primero es decir, a ellos mismos. Que él tenga muy claro que las metas que él se pone son las que tiene que conseguir, principalmente. Entonces, que si quieres ser un peluquero, pues que sea el mejor peluquero del mundo, y si quieres ser economista, que sea el mejor economista del mundo, y que si quieres ser el mejor padre, pues que sea el mejor padre del mundo. Todo eso es justamente lo que nosotros trabajamos, para que la persona sea la que se autocorrija y autoexija. Por eso hay que darles muchísima responsabilidad y dejar muchas veces que se tropiecen para que vean dónde están errando, pero por ellos mismos, por su experiencia. Y no es tanto competir con los demás, por eso, desde el punto de vista de evaluación, compiten con ellos mismos, es decir, se trata de sacar la mejor versión de cada uno. Y aquí, pues, esto es muy importante trabajarlo adecuadamente, porque nosotros el error lo utilizamos como herramienta de aprendizaje. O sea, el error no penaliza. Y sí sé que en el sistema educativo en algunos aspectos el error penaliza, pero en esta materia en concreto no, porque es esencial. Es como aprender a andar. Imaginamos que el niño que viene cuando se cae ha cometido un error, ya se acabó. Cuando uno se cae aprendiendo a andar no es cometer un fracaso, no un error. Aquí es exactamente igual. Uno tiene que comunicar mal al principio y equivocarse para ir aprendiendo con esto, y así va desarrollando y va subiendo escalones. Entonces el error se convierte en un aliado y ellos lo tienen que ver así, y esto es un generador también de confianza. Entonces es algo que yo creo que culturalmente también nos pasa mucho, ¿no? Aquí en este querido país nuestro, ¿no? Que tenemos como mucho reparo porque el error se penaliza excesivamente, ¿no? Sobre todo en el terreno del emprendimiento, esto se tiene que cambiar de alguna manera. Hay que fracasar mucho para tener éxito. El éxito y el fracaso son pan de la mano. Entonces no pasa nada, te equivocas, te lo corriges y sigues. Lo importante del fracaso es levantarte. No tiene en sí ninguna otra lectura, ¿eh? Aprender a levantarte. Y es verdad que cuanto más te caes pues, y te levantas, pues estás mucho más curtido, ¿no? Y casi todos los éxitos empresariales que conocemos, hay muchos fracasos detrás que parece que desconoces. Oye, ¿qué pasa? ¿Este señor no fracasó nunca? Sí. Cuando uno ve la vida de estos personajes así famosos, se da cuenta de que hay muchos fracasos detrás, ¿eh? Pero a nadie le han hablado de esos fracasos, pero esos fracasos sin duda son claves, ¿no? Y por eso en el desarrollo utilizamos el error en ese sentido pasa, o sea, una lectura positiva y un feedback que sirva para el propio desarrollo personal también, dentro de la metodología y la parte de responsabilización. No quita que evidentemente son valorables y hay entregables que son absolutamente evaluables, pueden ser mejores o peores. O sea,
se puede valorar, se puede A, B, C o como uno quiera, ¿vale? Tampoco en eso hay que decir, uno puede hacerlo mejor que otro, pero lo importante es que uno compite con uno mismo y uno si está en el nivel 5 tiene que ir al 6, no al 10. ¿Vale? Ese es el punto de partida, ¿no? Sobre el aprendizaje por la experiencia, todas las dinámicas se basan en experiencias. Por eso digo, nosotros somos facilitadores de experiencias. Experiencias a través de las cuales ellos desarrollan diferentes capacidades. Se ubican las dinámicas en los 4 pilares. Hay dinámicas de comunicación, otras que son de creatividad y otras que son de energía, y porque se incide más en ese pilar dentro de esa experiencia, ¿no? La dinámica de comunicación, pues evidentemente se va a trabajar más habilidades que tienen que ver con la comunicación. Lo que no quita que os encontraréis que en muchas dinámicas se pueden trabajar varias habilidades a la vez, evidentemente, ¿no? O sea, tú puedes estar trabajando en alguna dinámica que a lo mejor es de creatividad, trabajo en equipo, un concepto de proyecto, también nos basamos bastante en el concepto de proyecto, y puedes estar trabajando en la creatividad a la vez que también el liderazgo y la comunicación también, aunque veréis que las entroncamos en un pilar porque se incide más en ese pilar, ¿no? Eso es algo también iré diciendo. El entretenimiento como canal. El entretenimiento es el vehículo de las dinámicas, ¿vale? Es decir, es algo que es absolutamente formal, es decir, que no dé lugar a error en ese sentido, ¿vale? Es decir, el entretenimiento no es el fin de la dinámica. Es decir, las dinámicas no están hechas para divertir, pero pretenden ser divertidas, porque a través de esa diversión, efectivamente, el rendimiento aumenta. O sea, si uno está entrenando y se está esforzando, si está disfrutando, pues es mucho mejor que si está pasando algo aburriéndose, ¿no? Es bastante obvio, ¿no? Por eso, el símil. Las experiencias son experiencias muy variadas y divertidas. Y eso es un enganche muy fuerte. Yo os puedo decir que hemos llegado a competir con el ocio. O sea, hemos competido con la PlayStation, con la Xbox y con... Es que no es broma. Esto es cierto, ¿eh? Nuestros centros... En nuestro centro hay PlayStation, televisiones con PlayStation que están libres para que ellos jueguen cuanto quieran. La gente juega un poquito en el momento que empiezan, no quiere saber engancha nada. con la dinámica, engancha con el juego y se olvidan del otro. Digo que hay como efecto. Evidentemente en el aula no hay PlayStation, pero es un símil que sí que también os puedo hacer una idea. Es decir, se trabaja con es decir, que el entretenimiento es importante, ¿vale? Es decir, porque te ayuda, pero eso nos pasa a nosotros también, ya que no es algo novedoso. Cuando uno está aprendiendo algo y está disfrutando, es que se olvida al final de que está aprendiendo, ¿no? Entonces pretende ser así, ¿eh? Pero sin más, es algo formal, ¿eh? Es un vehículo, pero que no debe despistar del fin. Cada dinámica tiene un objetivo puntual de desarrollo de capacidades, ¿vale? Por eso digo que es algo circunstancial. La circunstancia es entretenida, pero el objetivo es un objetivo claro, ¿eh? Y concreto, ¿vale? Las personas son el centro, absolutamente, tanto en cuanto al fin, porque el fin está directamente relacionado con el descubrimiento y el desarrollo del potencial de ellos, personas, como en quién hace posible esto, vosotros. Es claro, o sea, esto no es una metodología que vais a ver que es audiovisual, pero que no es algo que yo proyecto y que lo dejo ahí puesto y tal, no, ni mucho menos. O sea, es decir, de hecho, lo que yo proyecto está, permitirme el anglicismo, lo del empowerment, ¿no? Que está a ti, dando más autoridad desde lo audiovisual que se está proyectando, ¿no? Continuamente hacemos referencias a la persona que está conduciendo, ¿eh? Ahora veréis que además tiene incluso una terminología particular. Con la idea de que efectivamente es clave el papel del profesor en el aula, absolutamente clave. O sea, vuestro papel es el de John Hahn. O sea, pero no sois los protagonistas. Claro, ¿quién es el protagonista? El protagonista es el alumno. Aunque sin vosotros esto estaría complicado. Pero claro, es justamente... Es que sin vosotros, no, directamente yo más que diría algo complicado, sin vosotros esto no funciona. O sea, si vosotros no estáis, no hay impedición. Es así. No, es decir, claro, sin John Hahn no hubieran llegado a Everest. Pues es así. Pero John Hahn no es el protagonista de la expedición, ¿no? Tiene ese papel de líder
Líder desde la discreción, ese es el papel. Yo creo que cuando veamos materiales... Sí, cuando vamos entrando todo esto que estoy contando ahora, que es un abstracto, lo veremos aterrizado de forma práctica. Y luego las empresas pues son un referente. De hecho, hay visitas virtuales en algunas de las dinámicas a algunas empresas, y las empresas son pues un referente en ese sentido. Es decir, si yo estoy hablando de una dinámica en la que hacen una campaña de publicidad, oye, pues no hay como ir a una agencia de publicidad, ¿verdad? En concreto se visita McCann Erickson, que es una de las grandes agencias de comunicación, para ver cómo es desde dentro. Si estoy hablando de que van a hacer un cartoon, unos dibujos animados, pues se visita una empresa de este tipo tal. Es decir, la empresa evidentemente está presente, pero de forma que, oye, una idea de negocio al final es susceptible de convertirse en empresa y tienes que tener una cierta familiaridad con lo que es una empresa, y verla, tranquila, tocarla de alguna manera. Pero tampoco pensemos, esto no es un material destinado exclusivamente para el tema empresarial, sino que está más abierto. Tiene una concepción que va más allá, ¿vale? En ese sentido. O sea, no exclusivamente empresarial, aunque evidentemente las empresas juegan un papel muy importante. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Yo tengo una duda. Sí. Más o menos, para trabajar en el aula, claro, yo sí. tengo alumnos, yo tengo tercero de la ESO, taller de emprendedores, Sí. y tengo 30. Sí. A ver, o sea, ¿cómo me los manejo yo? 30. Ningún problema, 30. Está pensado para tener hasta ¿Sí? grupos de 40 y pico. ¿Sí? Sí, absolutamente. Vale. Evidentemente todos sabemos, es decirnos lo mismo, trabajar con 16 que trabajar con... Tengo 30 y de 14, es complicado. Pero ningún problema. Es decir, dicho está diseñado para que sean muchos grupos mayores. O sea, es una idea, en algunos países donde estamos ya trabajando, en Latinoamérica, hay aulas de 40 y 50. ¿Y tiempo de horas, o sea, de horas? Ahora lo vas a ver, pero lo vas a modular. Estamos centrando más o menos, pero vamos a ir bajando. Todo está específicamente detallado, pero luego también explicamos cómo hay forma de modularlo a tus necesidades, ¿no? Porque está pensado justamente para eso, porque nosotros lo hemos vivido. Tened en cuenta que antes de hacer esto lo hemos hecho muchas horas de clase, entonces no es nada, se insistía en lo del principio, no es nada teórico. Es algo que nosotros hemos vivido y bajo nuestra experiencia había días donde la clase se nos quedaba corta y hay veces donde se nos quedaba larga. Entonces, cómo esto te permite ampliar o dilatar, o recoger más tiempo en función de lo que tú precises, ¿vale? Sí. Dentro de lo que ofrecéis, como hay un abanico de edades, sí. ¿Dónde os ha dado mejor resultado? Supongo que os ha dado resultado en todos los sitios, pero ¿dónde os da mejor resultado? En la franja entre 15 y 18. Es la que más hemos trabajado, la pre-universitaria, o sea, justo en esas edades que van desde cuarto de la ESO, primero, segundo, bachillerato, esas... Porque justamente lo que en teoría es más desventaja, que es esa edad que comentábamos antes, que es muy compleja porque está todo hormonado en el buen sentido, quiero decir, la hormona no solamente es en un lado, sino que realmente están revueltos en todos los sentidos. Eso justamente también les da una capacidad de apertura absoluta. Es decir, están en un momento en su vida en el cual les entra muchísimo mejor, ya tienen una madurez suficiente como para tomar decisiones y están abiertos a todo, por lo cual, si esto les engancha, se hacen a ello absolutamente desde el primer momento. Es impresionante el rendimiento de muchas de estas dinámicas. Muchas de estas dinámicas las habíamos realizado ya con algunos pasos distintos, evidentemente, pero con directivos en empresas pues, como el Banco Santander, ¿vale? Y no os podéis imaginar el rendimiento de la misma dinámica, una dinámica de comunicación, de trabajo en equipo y liderazgo, con un grupo de directivos, con un grupo de chavales de 16 años, 17 años. O sea, de verdad que os quedaríais... Cuando digo rendimiento en positivo por parte de chavales de 16 y 17 años frente a grupos de directivos de empresas de reconocido prestigio. El directivo tiene más miedo a equivocarse, no. Pero vamos, no te puedes ni imaginar. O sea, miedo es una cosa, pero podemos seguir en esa lista. O sea, prejuicios, barreras, pero ni te imaginas. Para el propio descubrimiento y para el desarrollo. Y a veces que son una incapacidad de desarrollar, de descubrir cosas. En muchos casos, es decir, o sea, un directivo que tenga un miedo a lo mejor que le paralice, le bloquee, es que está absolutamente incapacitado para desarrollar
Tendría primero que tener una sesión casi te diría de terapia para abrirla. Y sin embargo, pues ¿qué pasa? El 16 y 17, pues en ese sentido es mucho más esponja, está mucho más abierto y no tiene tantos prejuicios ni tantas barreras, con lo cual entra directamente al tema. La cuestión de la edad, lo que sí es importante, pues hablamos de 15, antes me comentaba, y esto en primaria, primaria de momento lo estamos planteando, sobre todo por la responsabilización. El concepto de responsabilización, el hacer responsable, o sea, a partir de qué punto puedo yo tratar, a un joven, evidentemente no se puede generalizar, pero a partir de qué edad puedes tratar tú a un joven como un adulto y responde como un adulto. Pues nosotros pensamos que a partir de los 15. Que el problema que hay en la sociedad actual es que se les trata como niños hasta los 10, vamos, hasta los 33, si te pones, ¿no? Sí, sí. O sea, tenemos una tendencia a tratarles como niños cuando tienen 17. ¿Y qué ocurre? Que se aprovechan. Se aprovechan y tienen los chantajes de niños. Es normal, no pueden trabajar hasta la edad legal, claro. Están institucionalizados. Absolutamente. No, perdona. Pero sí pueden trabajar. Bueno, no pueden cobrar. Lo que no puedes cobrar. Trabajar pueden trabajar. Pero están institucionalizados, están segregados de la sociedad un montón de tiempo en un establecimiento escolar donde están sometidos a una serie de normas que están estandarizadas, es decir, se les aplica un currículum, lo mismo que a los de otra etapa se les aplica otro currículum, es decir, forman parte de un engranaje. Pero ¿sabes qué ocurre? Cuando tú a uno de estos chavales de 16, de 15, 16, le tratas como un adulto y le dices, mira, a mí me da igual lo que tú hagas, esto es tu problema, es tu futuro, pero esto es una gran oportunidad. Y él se mira al espejo y ve la oportunidad, seguro que... Porque en el fondo lo que ve es lo necio que puede llegar a ser si no lo aprovecha. Y cuando le haces ver a un chaval la necedad de no aprovechar la oportunidad que tiene entre manos, o sea, es que... Evidentemente la estupidez humana no tiene límites, es decir, todos son... No quiero entrar tampoco en ese terreno que es bastante pinoso, pero en general lo que digo es que un grandísimo porcentaje en contra de lo que se suele pensar, que el joven no tiene... Para nada más lejos de la realidad, por lo menos de la experiencia que tenemos nosotros. Perdón, ¿tu nombre era? Pablo. Es que eso nos lo dicen a menudo, ¿no? Entonces, nosotros lo decimos. ¿Tienes que esperar a tener 18 años para ser un gran fotógrafo y poder hacer fotos? No. Entonces, la decisión es justamente eso. O sea, realmente, para que una empresa te contrate, quizás legalmente en España tengas que tener 18 años. Luego tampoco es verdad. Hay contratos que te puedes trabajar con 16 y por eso hay supuestos en los que sí te admiten, ¿no? Pero justamente para hacer algo que a ti realmente te guste y tú quieras sacar adelante, como por ejemplo ser un gran fotógrafo, puedes empezar con 12 años, 10 años, 11. Y de ahí ir trabajando. Ese es el trabajo al que nosotros nos referimos, que muchas veces las barreras nos las ponemos nosotros aquí ya directamente. Entonces aprender a saltarte, eso es justamente el método que os venimos a presentar. Es empezar a desarrollar capacidades, que descubras cosas y empieces a desarrollar capacidades que luego a lo mejor resulta que te digas, o a lo mejor no, pero desde luego de algo te va a servir en tu vida. Desarrollar tu capacidad de comunicación, tu capacidad de liderazgo, tu capacidad creativa, todo esto es fundamental en la vida de todo el mundo. En algunos casos puede haber gente que descubra cosas que digan luego, oye, a lo mejor luego resulta que de alguna manera le dan una pauta para cuál va a ser su proyección, ¿no? Profesional futura, ¿no? Tampoco es ese el objetivo, ¿eh? El objetivo no es con esto facilitar la orientación, no. Pero desde luego es una consecuencia posible, ¿no? Con la que se puede trabajar también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí. Yo me estaba acordando del concurso este de cocineros. Sí. Y pienso en las pruebas en las que a los mismos aspirantes o concursantes les dan los mismos ingredientes, que es lo que hace el sistema educativo. A todo el mundo le da el mismo currículum, le da el mismo sistema. Dice, si los genios o los buenos cocineros solo salen porque tienen una capacidad innata, sería muy triste. Yo entiendo que se puede aprender a cocinar de manera que todas las personas que reciben los mismos ingredientes, cada uno los desarrolle de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, está claro que solamente con los ingredientes no se cocina bien. Solamente con el manual de cocina no se cocina bien. Si el único componente añadido para ser
bueno, que es la capacidad innata. Pero una pregunta, Pablo, ¿tú con una buena receta eres capaz de hacer? No, es lo que digo precisamente. Está bien que haya programas que se interesen por desarrollar las diferencias, el potencial creativo de cada persona, para que con los mismos ingredientes que el sistema educativo y con las propias capacidades sean capaces cada uno. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero justamente no sabemos si uno va a ser cocinero o va a ser peluquero, lo que decíamos al principio, o lo que sea. Eso es lo que él tiene que averiguar por sí mismo. Y la cuestión también está en que cada cual tiene innato lo que tenga. Ahora, si no lo desarrolla, ahí se queda. Claro. Por eso trabajamos sobre lo que no es lo que tiene cada uno. Hay chicos que tienen una capacidad mejor de liderazgo innata, pero también tienen que trabajarla. Y hay chicos que no, y luego te sorprendes porque descubren cosas y empiezan a desarrollar y empiezan a subir. Es una cuestión, sí. Yo voy a hacer una pregunta. Habéis impartido esto ya en el ámbito educativo, ¿no? Sí. Si se da la casualidad de que ha sido un gran emprendedor, ¿no?, en esta asignatura y que luego en las demás asignaturas ha tenido fracaso. Lo normal es lo contrario. Nos ha pasado el ejemplo de gente que iba mal y que los padres han venido buscando esto como una alternativa y han mejorado, pero no por nosotros, sino por lo que llevamos hemos visto que ha mejorado el rendimiento académico de pero por su propia mantenimiento a partir de esto. Sí. Pero empeorar así... Tiene una explicación, tiene una explicación, y es que, por ejemplo, si tú mejoras tu capacidad de comunicación, si mejoras tu actitud, por supuesto, te ayuda en otras asignaturas, te ayuda, o sea, puedes presentar mejor las cosas, puedes... Claro, si aprendes a trabajar mejor en equipo, pues también en otras asignaturas podrás... Pero sobre todo también la responsabilización bien llevada, la confianza y la responsabilización bien llevada es aplicable a todos los ámbitos, a todas las asignaturas. Ahora, también lo que os digo es una cosa. Esta asignatura, o sea, esta manera de impartir una currícula, una asignatura, es un reto para el sistema. No para el que imparta esto, para el que imparta después matemáticas. Pero eso es bueno, yo creo que es bueno. O sea, no sé si me explico. Es decir, o sea, si tú tienes, lo vais a comprobar, o sea, vosotros vais a tener a vuestros alumnos con esta metodología, con estas dinámicas, estamos aquí, o sea, una cosa distinta y muy motivadora. Después, si viene un tipo que es un petardo a hablarles de algo que es un petardo, lo va a tener complicado, o sea, pero va a tener que ponerse las pilas. O sea, yo creo que va a ser bueno porque también es un revulsivo y un incentivo a la conexión, ¿no?, con el aula y a mantener el sangre ahí en circulación, ¿no? No sé si me explico. Pues como estáis hablando, tengo que aclarar, vosotros sois una escuela a la que... ¿no? Una escuela muy centro. Pero centro. Al que los alumnos van, no sé, de forma voluntaria, ellos se apuntan como una actividad extraescolar. Ese fue el origen de YPD. Entonces, ¿cómo funciona esto en el entorno público? Es decir, en el que los alumnos van a ser todos los que están ahí, es que no van como por voluntarios. No, lo del centro, el centro YPD es el origen de YPD. Pero luego, es decir, hemos desarrollado esto para escalarlo a la educación, a las aulas, a los colegios. El funcionamiento, tenemos experiencias habiendo trabajado en algunos colegios puntuales, pero el cómo funciona es una cuestión también que o sea, esto es un que acaba de nacer. O sea, vosotros sois pioneros en ese sentido. O sea, que aquí en España, en el sistema público, sois pioneros. Pero chicos, puedo decir a favor de esto, es que se va a implantar paralelamente, o sea, nosotros estamos más en Estados Unidos y Latinoamérica, casi diría que aquí. Y en paralelo estamos en Ecuador, en Colombia, en México, en Estados Unidos también va a empezar, y vosotros formáis parte de esos pioneros. Que vais a formar parte de pioneros dentro de algo que se está implantando nacionalmente y con una cierta ambición, ¿no?, en cuanto a extensión. O sea, tiene un modelo muy extensivo independientemente de la naturaleza del colegio, público-privado, mayor o menor nivel, da igual, o sea, está orientado a todo el mundo. Pero el cómo, quiero que eso me lo vais a responder vosotros dentro de... Pero imagino que bien. Ahora, el grupo es el que, o sea, el grupo, cada aula va a determinar el funcionamiento de esto, ¿no? También os digo. Es decir, el nivel en el que esto se imparte vendrá dado por el nivel de cada grupo, cada aula. No sé si, ¿por qué? Pues porque es obvio, es decir, si yo tengo, imagínate, una clase, un grupo de alumnos que son excelentes comunicando, pues parto de un nivel en comunicación más alto. Si tengo una clase donde tengo problemas de seguridad
parte de muchos, pues hay una cuestión de autoestima que hace que tengas en aspectos que tienen que ver con liderazgo y eso, pues trabajes en un nivel que tengas que superar una cierta barrera para poder. O sea, cada clase... Es la diferencia entre la metodología de enseñanza tradicional y el aprendizaje. En la enseñanza tradicional, la lección magistral es la misma, en esencia, digo, o sea, sí, vamos a ver. O sea, la lección es la lección. ¿Vale? Evidentemente, no, vamos a ver, si entramos en matices, si yo tengo una clase de 10s, pues la lección va a un nivel distinto que si tengo una clase de 3s. Está claro. Pero ahí la clave está más en el profesor desde el punto de vista de la impartición, de la lección. Aquí, como yo lo que hago es facilitar dinámicas donde hay unas experiencias, donde se descubre, se despliega y se desarrolla el talento, depende del punto de partida de los que están llevando a cabo esas experiencias, el nivel en el que vas a estar trabajando. O sea, pero muchísimo más. Vamos, para entenderlo, con muchísima más fuerza que en el método de elección magistral. Donde evidentemente, claro que hay influencia porque hay una interacción con el aula, pero en este caso es que es total, porque ellos son los protagonistas, absolutos. O sea, ellos son los protagonistas de estas dinámicas, vais a verlo. Con lo cual, el nivel en el que el nivel lo van a determinar mucho más ellos. El papel que vosotros tenéis es muy importante porque vais a conducir ese nivel y vais a hacer que ese nivel vaya subiendo, pero viene mucho más determinado. Y la experiencia va a ser mucho más distinta de unas aulas a otras. Que en el caso de la lección, donde la lección no varía mucho de una aula a otra. ¿Me explico? ¿Cómo trabajáis el punto de partida? Quiero decir, bueno, yo te explico. Normalmente un profesor va a coger una caja y lo va a aplicar a un aula. Sí. John Hunt elige el equipo, el profesor no. El profesor le viene dado. Con lo cual, lo ideal, bajo mi punto de vista, sería elegir a aquellas personas en todo el centro, o en todo lo que le imparte, o con sus compañeros incluso, ¿vale? E integrar un equipo. ¿Cómo es así? Supongo que no es así. ¿Cómo trabajáis, es decir, las mezclas, o cómo trabajáis la barrera psicológica del chaval que a lo mejor no se ve haciendo a lo mejor una dinámica que le pone en ridículo delante de todos, o un profesor que nunca ha trabajado eso, porque estoy diciendo que es la primera vez que se hace? Sí, pues ¿Cómo trabajáis el punto de partida? Porque dices que es abierto, es decir, puedes trabajar desde cualquier punto. Es decir, ¿cómo se trabaja o cómo recomendáis que se trabaje? Hay un itinerario, eso lo vamos a entrar, no te preocupes que vamos a entrar ahora. Hay un itinerario que es conducido, sí, y desde el inicio es conducido. Hay un itinerario lógico y hay un punto de partida lógico, o sea, no tienes esto y dirás, ¿cómo empiezo yo? No, está absolutamente conducido, es decir, no os preocupéis. O sea, que si veis que estamos provocando más la inquietud antes de descubrir. Sí, cuando descubráis esto, vais a ver, claro. Como el proceso es que es más persuasivo. No, es que así es. El clima, te lo va a explicar desde el principio, es que está todo. El clima está previsto, o sea, en cada dinámica para lo que intentaba Jari antes un poco explicar, yo creo que con un ejemplo se entiende mejor, es, yo me he pasado de tener un grupo de gente que era brillante, que hacían todas las dinámicas, las hacían en corto tiempo, nosotros te vamos a dar también un tiempo, nos varemos para que tú puedas modular con tranquilidad, y esta gente siempre hacía todos los desarrollos en un corto tiempo, eran listísimos. Sin embargo, a la hora de presentar nadie quería presentar, eran todos muy sosos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? Darle la vuelta, empezar con las dinámicas de comunicación, empezar con las dinámicas más que llevaban un trasfondo para que la persona perdiera esa vergüenza, ¿no? Pero eso solamente lo vas a saber tú, por mucho que yo te lo diga, si no aplica a tu grupo. ¿Cómo romper ese hielo desde el principio? Hay un sistema, lleva incluido la caja unos sistemas también para que la gente se te tranquilice, para que la gente se te focalice, pero si queréis eso cuando vayamos la caja... Pero damos pautas, hay pautas que son claves y que se van dando en muchas dinámicas. Por ejemplo, sobre el ridículo. El ridículo es algo que es a eliminar absolutamente, ¿no? Es el gran monstruo, ¿no? Que nos incapacita para muchísimas cosas, ¿no? En la vida. Y es verdad que es un punto de partida en muchos casos, pero es lo que hay que conseguir ir quitando y que se vayan dando cuenta de que no sirve para nada y que es algo absolutamente absurdo y que no pasa absolutamente nada. Y por la vía del ejemplo se va viendo y ellos también lo van descubriendo. Se dan cuenta que no pasa nada, no puede salir. El ridículo, o sea, no es algo que
¿sabes? Nosotros decimos muchas veces que tenemos toda una vida para hacer el ridículo, pero aprovechémosla. Y sobre todo... No pasa absolutamente nada, es más, muchas veces sí pasa si no lo haces, ¿sabes? Porque pierdes una oportunidad. Es más, cuando ellos se dan cuenta de esto, de verdad no pasa nada, ya lo he hecho ahí y tal. Pero también se dan cuenta a gestionarlo adecuadamente. Se dan cuenta de cómo cuando uno se prepara una cosa, pues hace menos el ridículo. ¿Sabes? Lo que ellos llaman hacer el ridículo. Es decir, se dan cuenta de que no se pueden hacer las cosas así, con la espontaneidad, con tal. O sea, que cuando parece que uno improvisa, realmente lo ha preparado. O sea, hay cosas que se aprenden sobre la base de la gestión del ridículo. Pero también es el autocontrol para gestionar el ridículo, también es algo que se aprende en muchas dinámicas. Se trabaja sobre ello. En comunicación, sobre todo, ¿no? Es donde el lío escénico ahí forma parte del... Pero es algo progresivo que irás viendo cómo estáis acompañados. ¿No? Hay unas pautas, ¿no? El papel, vuestro papel. Nosotros, el capitán. El capitán, YPD, el concepto capitán es un concepto que tiene que ver con el que guía el barco, ¿no? Un capitán en término militar. Es decir, es el que guía, el que acompaña, el que conduce, ¿vale? Es decir, y para nosotros en la terminología YPD el capitán es como una especie de una mezcla entre si queréis, el coach, el formador, el que guía, acompaña, tal, y al final conjuga toda una serie de términos, ¿no? Que están directamente relacionados con el que acompaña en el aula y guía la nave. La nave es la expedición al Everest al que estamos encaminados. Porque el capitán es el que guía, pero no es el que lleva el timón. Y es el que dice si tiene que ir más o menos fuerza, pero no es el que está en las máquinas. Y es el que va dirigiendo todo, pero es, digamos, el que engloba todo, pero es el que no hace realmente nada, porque lo va haciendo todo su equipo. Por eso elegimos ese término. Pero es que además tiene la capacidad de hacer otro tipo de cosas que salen un poco de lo habitual, como si estás en medio del mar, te puede casar. Entonces era un término que a nosotros nos aplicaba mucho por la cantidad de cosas que hacer sin ser nada, que es como vuestro caso, lo que decían, no vais a ser especialistas en nada, algo que queráis serlo, pero que no se os exige que seáis especialistas, pero es el capaz de manejar todas las situaciones en las que ellos van a estar involucrados. Bueno, yo creo que llega un momento de descanso. Descanso, pero antes vamos a dejar esto que por lo menos lo tengáis ya y hacemos un descansito, ¿vale? Así que los Sherpa vamos a portear. Si queréis hacemos una pausa ahora y luego retomamos, ¿vale?